Arme, por favor. Yo hablo y lo último que veo a veces es el tema del chat. Por favor, dígame, ingeniero, no está grabando, ingeniero, no está presentando. Yo voy a tomarles mucha atención. Entonces, buenas tardes. Lo que yo quiero que vean es la diferencia entre los diferentes tipos de regresiones, ¿ya? La regresión lineal, como dice su nombre, lineal, es una ecuación sencilla con una incógnita. En este caso es la variable independiente. Es una línea recta. Nosotros vamos a hallar la ecuación para una línea recta, que sería lo más adecuado. Muchas veces, como en nuestro ejemplo, la nube de dispersión de datos no se asocia directamente con una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque si se fijan bien acá, tenemos mucha variación en los puntos y eso nos está avisando nuestro coeficiente de determinación. Y y la proyección de datos en realidad con la ecuación que nosotros hemos encontrado es muy recta, por así decirlo. O sea, no tiene mucha relación con los otros datos. Vamos a ver otro. Aquí está la exponencial. La exponencial tiene una forma, como les iba indicando, así. Lo voy a volver a dibujar si es que no lo he cerrado lo de esta aquí con esto. La exponencial va a tener esta forma, donde normalmente esta línea se va a ir acercando más y más allá, pero nunca lo va a tocar. Y ese valor va a ser sumamente, pero sumamente grande. Perdón. Entonces, lo que estamos tratando de explicar acá es que hay que reconocer de forma visual y también de forma analítica qué regresión vamos a utilizar. Pero lo mejor es hacer las tres regresiones: la lineal, la exponencial, buenas tardes, y la polinómica. La polinómica tiene diferente forma. Si ven su línea de tendencia, se parece mucho a la exponencial, pero no del todo. La polinómica, dependiendo a qué exponente esté elevado en la variable independiente, puede ser de estas formas. Por ejemplo, la primera forma va a ser al cuadrado. Cuando un número está elevado al cuadrado, tiene valores positivos y negativos para un número. ¿Qué quiere decir al cuadrado? Que para un valor de x, de y, digamos, nosotros vamos a tener dos valores de x. Por lo tanto, va a haber una secante que se va a cortar dos veces y va a tener esta forma de arco en la polinomial cuadrática. La polinomial cúbica va a tener esta forma. Va a ser cortada en tres puntos. La cuadrática, que va a ser a la cuarta, va a estar cortada en cuatro puntos. Y así sucesivamente se va a ir formando la onda dependiendo a qué exponente queremos llegar. Muchas veces estos puntos tienen forma de arco. Por ejemplo, aquí podríamos decir que es dos, una polinómica a la 4, por ejemplo, elevada a la cuarta. Podría funcionar. Entonces, podríamos verlo de ese modo, pero existe la forma también analítica para resolver ese tema que lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hacer lo que son regresiones de series de tiempos. ¿Ya? En realidad es una introducción porque el siguiente tema es un tema completo de regresiones de tiempos. La regresión de series de tiempos va a haber más que todo series temporales o cronológicas. ¿Cuáles son las series cronológicas? Las que una de las variables va a ser el tiempo.
Por ejemplo, pueden ser años, meses, días, semanas, minutos, segundos, horas. Entonces es una variable que va a ir cambiando respecto al tiempo. Los componentes de una serie temporal son los siguientes, son la tendencia, el factor cíclico, la estacionalidad y el movimiento irregular. Muchas veces, todo esto lo vamos a ver con más profundidad en el siguiente tema, pero les voy a dar ya una introducción para que lo vayan viendo. La tendencia, muchas veces nosotros la tendencia la vamos a observar en series temporales que tienen más de 4 valores. Por ejemplo, el año tiene 12 valores. Entonces tiene una tendencia a subir o tiene una tendencia a bajar. Las regresiones de tiempo normalmente se las utiliza para ver el tema en ingresos, empresas, producciones día, producciones año, producción mes. Es para comparar datos en realidad. Y muchas veces nosotros vamos a utilizar lo que es regresiones de tiempo para predecir demandas, proyectar demandas, proyectar precios, proyectar gastos. Las regresiones de tiempo son las más útiles en el tema de regresión. Es lo que más nos importa. Entre otros de los factores o componentes de esta existe el factor cíclico. El factor cíclico quiere decir que van a haber temporadas donde van a ir bajando y temporadas donde van a ir subiendo. O sea, sí o sí una serie de tiempo tiene un factor cíclico. Puede ser que suba y luego que baje. Y ese factor cíclico, o sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene una pendiente, no tiene un ángulo en sí, pero sí está acompañado por ondas. Sí es una regresión de tiempo. La estacionalidad. La estacionalidad se la ve completamente cuando nosotros tenemos una información histórica de, de algún fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, se han dado cuenta, digamos que somos dueños de una piscina pública, donde nosotros cobramos para que la gente entre. Entonces, en verano, nuestros ingresos suben. Y en invierno, nuestros ingresos bajan. Y eso se va a repetir todos los meses, a no ser que cambiemos algo en la infraestructura de la piscina. Pero no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué me está diciendo? La estacionalidad quiere decir que en la estación de verano, en esos 3 meses que corresponden a verano, que van a ser no, en diciembre, enero, febrero, si no me equivoco, nuestras ventas van a ser las más altas. Nosotros tenemos que prepararnos para esa época del año. En cambio, cuando es invierno, junio, julio y agosto, o julio, agosto y septiembre, mediados de septiembre, nosotros vamos a ver que nuestros ingresos bajan. Por lo tanto, vamos a tener una temporada de vacas flacas, donde nosotros deberíamos estar generando dinero, pero no podemos porque el comportamiento de nuestros datos tiene estacionalidad. También se lo puede sacar de manera analítica y se puede predecir la estacionalidad. Y por último, pero no menos importante, es el movimiento irregular. Muchas veces en las empresas, o sea, les pongo los ejemplos de las empresas porque es la que más se acomoda. Muchas veces en las empresas vemos, por ejemplo, una licitación. Una licitación en piscinas y nuestra piscina en invierno ha conseguido para que entrene la selección de Bolivia. Por lo tanto, ese es un movimiento irregular correspondiente a mi tendencia y estacionalidad de los datos.
¿Por qué? Porque ese movimiento nunca se repitió ni antes y posiblemente no se repita después. Por eso se lo llama movimiento irregular. Entonces, entre los métodos que vamos a ver ahora, que son dos métodos muy sencillos, son el método de las dos medias y el método analítico de los mínimos cuadrados. El método analítico de los mínimos cuadrados prácticamente es la regresión lineal, pero con algunas variaciones. Lo primero que vamos a ver es el método de las dos medias. Entiéndanme porque vamos a utilizar el ejemplo que está en la pantalla. El método de las dos medias consiste en separar las observaciones en dos grupos. Entonces, vamos a tener dos grupos, o sea, un grupo entero. Puede ser, digamos que sea nuestros datos. Entonces, nosotros lo vamos a dividir en dos, nuestros datos. ¿Con qué objetivo? ¿No? Con el objetivo de que calculemos dos medias aritméticas. Quiere decir que de cada grupo vamos a calcular la media aritmética. ¿Ok? Estamos viendo únicamente, porque ahorita les voy a explicar la fórmula y van a ver en qué consiste. Perdón, me estoy adelantando. La línea de tendencia se halla entonces haciendo pasar una recta por los dos puntos hallados. Vamos a encontrar estos dos puntos, o sea, son dos medias aritméticas, y la línea de tendencia va a pasar por los dos puntos. Prácticamente va a comenzar en uno y va a terminar en otro, independientemente. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Estos son nuestras fórmulas de los puntos por donde van a pasar esa recta. Las coordenadas para hallar estos puntos es T1, Y1 y T2, Y2. ¿Ok? Por si acaso, las dos fórmulas son iguales. Lo único, el diferente es que se cambia la letra T acá por la letra X para que esta sea la variable independiente y esta la variable dependiente. Por lo tanto, o sea, las coordenadas van a ser T1, Y1 y T2, Y2. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos T acá y tenemos Y. T1, Y1, T2, Y2, T3, Y3, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a resolverlo. Nos imaginaremos que tenemos esta tabla, ¿ya? Esta tabla es una serie temporal. ¿Cuáles son los elementos de una serie temporal? Tengo el tiempo en el eje Y y en el eje X tengo mi variable, ¿ya? Esta serie temporal relativa a las matriculaciones de coches en una determinada población en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir? Donde la columna de años será nuestro T. A ver, nos estamos adelantando, perdón. En el año 1999 se han registrado 1.230 autos. En el año 2003 se han registrado 1.789 autos y así sucesivamente. Donde la columna de año, es decir, esta columna, la primera columna, será nuestro T, nuestro tiempo, porque representa la variable tiempo. Y la columna de vehículos registrados será nuestra Y o nuestra variable que va cambiando respecto al tiempo, nuestra variable dependiente. Por lo tanto, para este ejercicio vamos a dividir nosotros vamos a dividir toda esta lista de números entre dos. Pueden ser iguales, o sea, si son 10, 5, 5, o pueden ser desiguales. Si son 11, 6, 5. O si son 10, pueden ser 4, 6. Como ustedes quieran, pero lo tienen que dividir en dos.
Por lo tanto, lo primero que hago es saco el promedio de cada columna. Promedio de año, el promedio de vehículos registrados de cada conjunto de datos. Entonces, los puntos que vamos a utilizar para hacer nuestra recta van a ser 2001, o sea, ¿se acuerdan que aquí nos decía, tú vas a usar dos puntos, o sea, dos coordenadas para hacer tu fórmula? Mis puntos, esas coordenadas que voy a elegir, van a ser los promedios. Tengo el promedio de año, el promedio de autos registrados de un grupo, el promedio de año y el promedio de autos registrados de segundo grupo. Ahora procedo a resolver. Entonces mi fórmula me dice que y va a ser igual a y2 menos y1 sobre t2 menos t1, multiplicado por t menos t1 más y1. ¿Ok? Entonces de ahí reemplazo valores. Ustedes saben que este es mi T1, este es mi Y1, este es mi T2 y Y2. Reemplazo valores. Hago la operación de toda esta álgebra de acá y me va a salir una ecuación. Donde mi ecuación final va a ser Y igual a 154.68T menos 30.308.041.68. Esta ecuación yo la voy a utilizar para predecir datos en un futuro. ¿Qué quiere decir? Que yo, teniendo mi ecuación, voy a agarrar y voy a reemplazar mis datos. Voy a sacar del año 2010, del año 2015 y del año 2020 y tengo esos resultados. He podido predecir el futuro de mis datos utilizando una serie temporal. Para resolver el tema de los mínimos cuadrados para series temporales, se utiliza el método que en criterio, o sea, va a ser el de los mínimos cuadrados. Y eso es como hacer una regresión lineal, pero con algunas diferencias. Una vez presentada la serie, se ajustará por dicho método la línea más conveniente. Este método te va a hallar la línea de tendencia. ¿Ya? Te va a hallar la línea de tendencia. También la medida de bondad o representatividad del ajuste correspondiente. ¿Qué quiere decir? Al hallar la línea de tendencia, va a hallar la línea que más se acerque a todos los puntos de esa serie cronológica. En este método, o sea, es el más exacto y por lo tanto es el más usado. Es mucho más preciso que este método. En las series temporales haremos lo del siguiente cambio de variable, pues los valores t son correlativos, como está buenas tardes, Basualdo. Si el número de valores t es impar, vamos a cambiarlo por un t' igual a t menos ot. Este valor ot es el valor central o promedio de la serie, perdón, de la serie de valores de t. Y si el número de valores es par, va a ser 2 por este valor t menos ot. En ambos casos, los sistemas de ecuaciones normales para ajustar la recta es y una parábola. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Puede ser que tengamos una regresión lineal con línea recta o una recta tipo parábola o cuadrática. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
voy a utilizar la misma serie de tiempo de mis autos registrados en la alcaldía en diferentes gestiones. Tengo lo siguiente. En primer lugar, se va a armar la tabla y se va a calcular, o sea, A y B respectivamente. O sea, nosotros necesitamos saber el valor de A y B en una regresión lineal, prácticamente. Donde el valor de x' va a ser igual a 2 por x sub i menos el promedio de x. ¿Qué quiere decir? Que en la columna años nosotros tenemos que sacar su promedio y nuestro valor de x', que va a ser como un auxiliar, reemplazando, va a ser igual a 2 por x sub i menos el promedio de x. ¿Por qué 2? Porque nosotros hemos visto que cuando los valores de t, o sea, de la columna tiempo, son pares, va a ser 2 por t menos su promedio. Y cuando los valores, el valor de el número de valores o el número de datos es impar, va a ser solamente t menos el promedio de esa columna. Entonces calculo. Tengo mi x'. ¿Cómo calculo mi x'? Muy sencillo. 2 por x sub i 1999 menos 2003.5. Si quieren verificarlo, hagan en su calculadora y les va a salir menos 9. Luego me dice que tengo que multiplicarlo, esta x' por el número de vehículos registrados. Perdón, vamos a hacer x', sí, por el número de autos registrados, x' por y. 11.070, hago caso al signo y a todo. Y luego vamos a sacar x' al cuadrado o x' por x'. Y vamos a sacar la sumatoria de todos. Entonces, si nosotros queremos hacer una ecuación lineal, nosotros vamos a reemplazar los valores de esta forma, diciendo lo siguiente. Sumatoria de y va a ser igual a por n. En este caso, n era 10. Y puedo despejar a y me sale 1859.7. Y mi valor de b va a ser igual a sumatoria de t sub i' por y. En este caso es mi columna esta. X' por y. Igual a b por t sub t' al cuadrado. X' al cuadrado. Reemplazo los valores y mi fórmula me sale y igual a 1859.7 más 76.8 x', ¿ya? Pero eso no es todo. Para que nosotros podamos utilizar esta fórmula, nosotros necesitamos averiguar el valor de x' para reemplazarlo a nuestros nuevos, a nuestra tabla de datos, ¿no? De los nuevos valores. Y en este ejercicio nos dice, averiguame lo que es, cuál iba a ser del 2010, del 2015 y del 2020. ¿Cómo se saca x'? Con la ecuación de x'. X' va a ser igual a 2 por x sub i menos promedio de x. Entonces, para el 2010, tengo 2 por x sub i, que es 2010, menos el promedio, y me sale 13. 23 y 33. Por lo tanto, tengo mis valores. Van a ser igual a, para el 2010, 2858.1. Para el 2015, 3626.1. Y para el 2020, 4394.1. Utilizando
mis x'. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces seguimos avanzando. Existe un análisis básico de varianza, ¿ya? Se lo llama ANOVA o ADEVA. En estadística, cuando se comparan las medias de dos o más muestras en relación a alguna variable de interés, por ejemplo, la ansiedad después de un tratamiento psicológico, ¿qué quiere decir? Antes del tratamiento psicológico había una ansiedad y después del tratamiento psicológico otra ansiedad o reducción de ansiedad. Para esto se utilizan las pruebas de determinar si existen o no diferencias significativas entre las medias. El análisis de variables es un factor es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas. La comparación entre variables se realiza con una variable independiente tipo categórica, puede ser una nominal o de razón, y una variable dependiente con el nivel de medición por intervalos o razón. ¿Ok? Entonces simplemente te dice, tú puedes comparar las medias y las varianzas de dos conjuntos de datos y saber si hay mucha o poca diferencia entre ellos. Vamos a verlo y lo vamos a explicar mejor con un ejemplo. Se tienen datos de la venta de una tienda tipo Home Center en Cochabamba. Si se dan cuenta, estos datos son los mismos que hemos utilizado para el primer parcial. Bueno, tengo estos ingresos y me dice, oye, quiero que analices estos datos y me digas si hay mucha variación en sus varianzas y en sus medias. Ok, comienzo. Lo primero que hacemos es sacar un número al cuadrado. Vamos a poner nuestro número, o sea, los valores de las columnas y los vamos a elevar al cuadrado en una columna auxiliar de cada uno. Son números gigantes, por si acaso. Entonces, va a haber una prueba de significación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a poner un nivel de confianza parecido y casi exactamente igual que el chi cuadrado, que varios de ustedes ya lo saben y lo han entendido muy bien. Entonces, el primer paso es poner la hipótesis nula. No hay diferencia en las ventas de artículos para el hogar. Y luego se le pone la hipótesis alternativa en el caso de que no se cumpla la hipótesis nula. Existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las ventas de artículos para el hogar. Vamos a determinar un nivel de significación, o nivel de significancia, o nivel de confianza. En este caso se utiliza un nivel de significación del 5% con prueba de una cola. ¿Qué quiere decir? Que va a ser mayor o menor. El nivel de significación nos dice que vamos a tener el 5% de probabilidad de errar, de que nuestra hipótesis nula había sido alternativa o viceversa. La distribución del muestreo se emplea la distribución F de Fisher. Entonces nosotros vamos a calcular un F y luego vamos a buscar un F en alguna planilla, seguramente, en algún cuadro, en alguna tabla, para compararlo con nuestro F crítico. Entonces, primero lo vamos a hacer. Para resolver se realiza el siguiente procedimiento. Primero se toma la suma total de cuadrados, STC, que se calcula en primer lugar la suma de cuadrados de las puntuaciones de los tres grupos con la siguiente fórmula. Es un solo número. Entonces es STC es igual a la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado sobre n. Entonces tengo mis sumatorias, ¿ven? Toditas.
y voy reemplazando los valores acá. Este valor es de 3, 6, 45 mil, 6 millones 734.392.51. 45 millones, 45 mil, 6 millones 700, taca, 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 taca. Simplemente reemplazo los valores. Y te dice sumatoria. ¿Ya? Es la sumatoria de las X. Entonces sumo todas las sumatorias al cuadrado. Y las resto con todas las sumatorias elevadas al cuadrado sobre n. Aquí tengo un número STC extremadamente, pero extremadamente alto. A la 11. Más o menos estamos hablando de 1.000 millones. Luego se saca la suma de cuadrados dentro de los grupos. Con esa fórmula. SCD va a ser igual sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria al cuadrado, etc. Entonces tengo de cada grupo. Si se dan cuenta, la fórmula es muy parecida a lo que hemos sacado antes. El paso A, o sea, la suma total de los cuadrados, es con todos, o sea, tomando en cuenta todos los grupos. Porque estamos sumando este, más este, más este, más este, etcétera, etcétera. Para el segundo es más complicado, porque nosotros solamente tenemos que sacar de un solo grupo. En este caso, solamente utilizamos 45.606 millones, que representa el grupo de muebles. Sacamos uno, sacamos el otro, el tercero y el cuarto. Los sumamos. Sumamos todos, este con este, con este, con este, y tenemos el resultado este número. ¿Ok? Es bastante largo y grande, ¿ya? Lo bueno de la una nova o de un análisis de varianza es que es totalmente mecánico. Así como se resuelve este, se resuelven todos los ejercicios. Y lo mejor que puedes hacer es agarrarte una planilla de Excel, una plantillita, y comienzas a reemplazar valores. Lo cuarto, se sacan los cuadrados entre los grupos. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar el SC. Tenemos este, y lo único que tenemos que es restar los valores. Esto representa esto. STC, o la suma total de los cuadrados, es la varianza. SCE, o suma de los cuadrados entre grupos, es la varianza residual. Cuando nosotros sacamos regresiones, cuando nosotros predecimos datos, existe una variación de predicción. Esa variación de predicción se llama varianza residual. La varianza de tus grupos va a ser igual a la varianza residual menos a la suma de los cuadrados de los grupos. Sacamos los grados de libertad para ver en nuestra tabla, que sale 47, es n menos 1. De ahí tenemos los grados de libertad también dentro de los grupos, que va a ser K por N1 menos 1. N es 1 o N sub 1 van a ser la cantidad de grupos, el tamaño de los grupos que hay. Y K va a ser el número de grupos que hay. Por lo tanto,
Tenemos nuestros grados de libertad entre grupos 44 y entre grupos 3. Sacamos la estimación de la varianza multiplicando la suma de los cuadrados entre grupos sobre el grado de libertad entre grupos. La suma de cuadrados dentro de los grupos sobre el grado de libertad dentro de los grupos y tengo estos valores de las varianzas. Por último, sacamos la estimación de la varianza poblacional, que es el total de la varianza, estimación de la varianza entre grupos sobre estimación de la varianza entre grupos. Y me sale 61.18. Ese 61.18 es mi valor de f de Fisher, que tengo que buscar en la tabla. En Excel te lo calcula de esta forma. Existen fórmulas y existe una plantilla en internet que te permite calcular el f de Fisher. Yo me he hecho esta plantilla. Bastante sencillo, no es difícil. Entonces nosotros tenemos que ver si el valor de f de tablas va a ser mayor que el f crítico que hemos, o sea, si el f que hemos calculado va a ser mayor o igual al f crítico que hemos calculado, entonces sí existen diferencias significativas entre las medias aritméticas de los cuatro grupos. Esto, o sea, ustedes dicen, ¿para qué hago esta prueba de f de Fisher si puedo sacar los promedios y las varianzas y decir cuál es mayor o menor? No, esto hace un análisis completo. O sea, ¿qué quiere decir? Completo, complejo y de todo junto. No necesitamos hacer, o sea, sacar un promedio, otro promedio, porque si te sale uno aquí, otro allá, al final no sabes, ¿no? Entonces, esto te sirve para ver si existe diferencias significativas entre las medias aritméticas. Para encontrar el valor del f crítico, debemos buscar una tabla de f de Fisher con 0.05 de nivel de significancia y buscar los grados de libertad del numerador y denominador. Numerador y denominador. Entre y dentro. Y si se dan cuenta, acá está. En este caso el numerador es 3 y el denominador es 44 que hemos calculado. ¿Dónde está? Acá. 3 y 44. Esta es una tabla de Fisher y cada tabla de Fisher viene con un nivel de significancia. En este caso tiene 0.05 de nivel de significancia. Si fuese de dos colas, o sea, cuando es de dos colas es o no es. Cuando es de una cola es mayor que o cuando es de otra cola es menor que. Cuando es de dos colas, nosotros tenemos que dividir entre dos, perdón, es nivel de significancia. Entonces lo que yo he hecho acá, he buscado un valor intermedio porque mi valor de f de Fisher tiene que ser al medio. Y he sacado 2.824. Por lo tanto, es mucho mayor, entonces sí existen diferencias significativas. La interpretación va a ser la siguiente. Existen diferencias significativas entre las medias aritméticas de los cuatro grupos de artículos vendidos en la gestión 2019. Se puede atribuir a la capacidad de venta de cada uno de los vendedores. Por si acaso vamos a hacer el día viernes. Si gustan, para tener un poco más de tiempo, podemos pasar clases, 4 en punto. Y yo les voy a explicar con mucho detalle y vamos a hacer un ejercicio completo con todo lo que estamos haciendo este viernes. Es decir, pasado mañana. Pero vamos a hacerlo súper completo. Desde cero hasta esto.
en realidad hasta es otro, ¿no? Coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? En pocas palabras, el coeficiente de determinación nos explica si la regresión es buena o mala. Este coeficiente de determinación se lo llama R cuadrado. Refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretende explicar. El valor oscila entre 0 y 1. Muchas veces se lo utiliza como porcentaje, pero nosotros lo vamos a utilizar entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros hemos hecho una regresión lineal y tenemos una R cuadrada calculada de 0.99999, entonces es la mejor regresión que podemos encontrar. Digamos que analizamos una serie de datos y hacemos 3 regresiones, la lineal, la exponencial y la polinomial. La regresión lineal me saca un coeficiente de determinación R cuadrado de 0.5. La exponencial de 0.56 y la polinómica de 0.42. Según ustedes, ¿cuál va a ser la regresión que mejor se ajuste? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, porque el coeficiente de determinación es más elevado. Zurita, el lunes va a haber microevaluación. El viernes vamos a practicar lunes microevaluación. ¿Ok? El coeficiente de determinación se lo calcula, es 1 menos la varianza residual sobre la varianza. Ojo, aquí está. Para eso necesitamos la varianza. La varianza residual, la fórmula de varianza residual va a ser y sub i menos el error al cuadrado sobre n. Y la varianza, como ustedes conocen ya la fórmula, va a ser y sub i menos el promedio de y al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es este error? ¿Cuál va a ser este error? Cuando nosotros sacamos, a ver, vamos a ver, aquí ha habido. Cuando nosotros tenemos una ecuación de una recta que hemos sacado gracias a la regresión lineal, nosotros vamos a tener yes en sub is, le llamaremos primas. ¿Por qué? Porque según mi fórmula, según esta fórmula, reemplazando los valores de x, yo debería sacar un valor de y. Y me sale esto. Ese error que llamamos ahí, ojo, esto lo tienen en la plataforma, es la resta de lo que debería haber sacado con lo que tengo. En este caso es y menos y prima. Lo vas a elevar al cuadrado y lo divides entre n y tienes tu varianza residual. En este caso he sacado lo mismo para todos. Quiero que revisen esto en sus presentaciones que tienen en la plataforma y quiero que estén seguros de lo que están viendo. Para la exponencial, lo mismo. Reemplazo en mi ecuación el valor de x desde el primer punto. Y eso es lo que tengo, corresponde al mismo x, ¿no? Entonces lo resto. Y con eso se saca el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación va a determinar cuál regresión se ajusta más a nuestra nube de datos. Miren, yo quisiera hacer ahorita un ejemplo de esto, pero es extremadamente largo y necesito hacer muchas regresiones para hacerlo. Por eso les digo, el viernes lo vamos a ver completo, pero yo necesito que vayan adelantando. Chicos, yo sé que estoy yendo un poco rápido, ya me doy cuenta. Un cachito, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un paréntesis. Lastimosamente nos queda una semana y media de clases y tenemos 2 temas más para avanzar.
Y son temas un poco complicaditos, ¿no? O sea, estamos hablando de regresiones temporales, tenemos que hacerlo la siguiente semana. También vamos a hacer el tema de índices y tenemos que ver sus presentaciones de competencias. Hoy día en la noche, por favor, a última hora de la noche, voy a comenzar a revisar los trabajos de las competencias. Algunos ya he revisado, ya les he mandado sus correcciones. Súbanlas a la plataforma nueva. Hoy día, también a final de la noche, voy a habilitar la plataforma nueva, antigua, perdón, donde van a también subir sus proyectos. ¿Ya? Yo necesito que suban en los dos. Pero suban una nueva hoy para que revise. Por favor, subanlo hoy para que revise. Tenemos esta semana que queda más la siguiente y acaba el módulo. Tenemos avance, tenemos segundo parcial, tenemos demostración de competencias, tenemos todo. Es bastante largo y no van a tener tiempo. Chicos, el día, yo preferiría que este fin de semana se concentren en terminar el tema de sus competencias. Para este fin de semana igual voy a subir una práctica. El día lunes tienen la microevaluación, que es la compensatoria, por así decirlo. O sea, si es sobre la mitad de nota. O sea, va a ser sobre 5 puntos. Si se sacaron 3 en uno y les falta 2 puntos, de ahí va a salir. Si no presentaron nada, tendrán 5 sobre 10. La práctica va a ser lo mismo, es una práctica recuperatoria. ¿Ya? La microevaluación y la práctica van a ser recuperatorias. ¿Saben por qué nos hemos retrasado? Porque mucho tiempo hemos tomado en el tema 1, 2, 3 y 4. 2 o 3 días he explicado ejercicios muy a detalle que no ha permitido que avancemos correctamente. Y ahora hay que avanzar más rápido. Voy a tratar de subir videos tutoriales. ¿Ya? Bueno, no voy a intentarlo, voy a hacer. Voy a subir el fin de semana unos videos tutoriales para que ustedes vean. Voy a tratar de adelantar algunas clases para que aprovechemos las clases también para revisar los trabajos de competencia. Al menos una clase de la siguiente semana necesito revisar. Por lo tanto, voy a adelantar materia en las noches. Voy a avanzar y ustedes van a ver. ¿Listo? Entonces terminaremos este tema de una vez, que es el tema 5, y vamos a ver el error estándar de estimación. El error estándar de estimación va a ser igual a 1 sobre n menos 1 por y menos y sub i medido al cuadrado. ¿Qué es esto? La varianza residual. El error estándar de estimación es la raíz cuadrada de la varianza residual. Mide la raíz cuadrada de los errores de los datos obtenidos y los estimaciones. Fin del tema 5. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Vuelvo a repetir. Se entiende perfectamente. Buenas tardes, Lice. Le tenía una preguntita. Hola, dime. Acerca de las competencias. Tenemos hasta la medianoche, como dice, y ¿hasta qué punto tenemos que entregarle hasta medianoche, Lice? Si puedes entregar todo, entreguen todo. Yo te recomiendo hasta el punto 6, porque el punto 7 son los cálculos. Y si no sabes algo, vamos a verlo para que lo termines de hacer, digamos, ¿no? Está bien, Lice. Gracias. Perfecto, no se preocupen. Necesito que nos movamos bastante en esto del trabajo de competencias, por favor. ¿Ya? No sé si existe alguna pregunta más.
Espérenme, ahorita les leo. Alvarado. No, no. Juárez. A ver. Bueno. Si entienden, está súper bien. El viernes vamos a hacer un ejercicio completo. No voy a explicar así a lujo de detalle porque ya hemos avanzado, ya entienden. Voy a hacer un ejercicio el viernes completito, desde coeficiente desde covarianza, perdón, hasta coeficiente de determinación y error de estimación. ¿Listo? La práctica va a tener unos 4 o 5 ejercicios nomás. Y la microevaluación va a ser entre 1 y 2 ejercicios. Pero ya saben que toma tiempo. La microevaluación quisiera tomarla el lunes, pero vamos a hacer algo con la microevaluación. ¿Ya? Y esto va a ser entre nosotros. El lunes yo voy a avanzar. Voy a subir la microevaluación a la plataforma en la mañana. ¿Qué quiere decir? El domingo en la noche voy a subir la microevaluación. Ustedes tienen hasta las 6 de la tarde del lunes para presentar su microevaluación y su práctica. Yo el domingo subo la microevaluación, el viernes o sábado en la mañana. El viernes en la mañana voy a subir su práctica. Ojo, las dos son compensatorias. Una vale 7.5 si no me equivoco y la otra vale 5 o 7.5 también. ¿Listo? Chicos, nos vemos mañana. Que sea en punto, por favor. Pasaremos clases a las 4:15 en punto. Y cualquier duda, por favor, no duden en escribirme o hacerme saber. Este video de esta clase lo voy a subir al final de la tarde y